¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda desde la distancia el doctor abogado Maury Rojas, director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Sean todos ustedes bienvenidos por siempre. Dios me los bendiga. Hoy vamos a saciar nuestra hambre pero de conocimiento. Vamos a hablar un poco, vamos a intercambiar ideas sobre la investigación cualitativa, conocida también como una manera de interpretar o una indagación de carácter interpretativo, y que muchos la consideran como un proceso de exploración completamente emergente, nada más alejado de la realidad, puesto que la investigación cualitativa se ha constituido hoy por hoy en una de las maneras de hacer indagación, de explorar y redundantemente investigar más modernas que existen, y que por supuesto aborda una anomalía y trata de describirla en su más contexto desarrollo reflexivo. Ahora bien, fíjense ustedes que la investigación cualitativa en ningún momento, oígase bien esto, en ningún momento no pretende la comprobación de las teorías de la realidad o de las teorías en una realidad, como bien lo pudiera hacer la investigación cuantitativa. En este orden, el hecho cualitativo básicamente es fenomenológico, es decir, busca interpretar, busca entender, busca comprender. Todo esto, por supuesto, bajo el pleno naciente de la forma de los sujetos que perciben la realidad y, lógicamente, la manera en que estos actúan para incidir en el cambio de una situación completamente mediante la reflexión. Oigan ustedes que siempre voy a utilizar este tipo de términos: reflexión, comprensión o descripción incluso. Y por supuesto, la investigación cualitativa siempre va a abordar o va a abrazar diferentes métodos, una diversidad de técnicas y recursos para poder indagar los aspectos de su interés. En este sentido, los estudios cualitativos interesan directamente en la comprensión de las vivencias de los sujetos en diferentes contextos. Entonces, en este breve transitar de derroteros de conocimiento de orden cualitativo, vamos a abordar directamente la investigación en sus diversidad de formas, comprender que esta no es una manera de indagar con características emergentes, que por el contrario representa la mejor forma de indagar, de explorar los aspectos que nacen directamente de un contexto a los fines de generar un paradigma nuevo, generar una forma de ver la vida distinta. En este orden de ideas, mis queridos estudiantes, profesionales del derecho, público general, investigadores, cuando hablamos de investigación es necesario comprender, recordar incluso que la investigación, básicamente, o el término de investigación, proviene de las raíces latinas, o de las raíces latinas en específico de la entrada investigativa. Aunque por supuesto hay otras fuentes que alegan que el término investigación básicamente proviene también de la voz latina vestigium, que básicamente representa o significa huella. Sin embargo, debo recordar en este instante que hay una cantidad interesante de diccionarios y de doctrinas que reflejan básicamente que investigar básicamente representa el estudio que busca información sobre un tema determinado. Además, por supuesto, de tratar de conocer algo más a partir de la examinación de cierto detalle. Esa es la indagación, básicamente, buscar, indagar información a través de un proceso de exploración, de examinación. Entonces, es a partir de ese momento cuando el investigador puede considerar que todo aquel proceso metodológico, sistematizado, objetivo, ordenado, evidentemente, tiene como finalidad responder a ciertas preguntas, de aclarar ciertas teorías, de manifestar suposiciones y, por supuesto, dar respuesta a una cantidad de hipótesis que la sociedad demanda de su persona como investigador, claro está. Entonces, la investigación representa una opción ordenada que se encuentra destinada o encaminada a obtener por medio de una observación, por medio de una experimentación, nuevos conocimientos sobre
una diversidad de aristas de las ciencias humanas. En este orden, en este sentido, mis estimados, la investigación no nos cabe la menor duda que es un proceso diverso. ¿Por qué? Porque depende de los diferentes enfoques epistemológicos para el abordaje de las realidades de estudio. Y es precisamente la investigación lo que nos permite, o lo que nos regala, nos ofrece, y nosotros gratamente tomamos con nuestras manos nuevos enfoques, nuevas orientaciones, nuevas guías. Y es allí donde comenzamos ya a hablar directamente del paradigma, ¿no? Este paradigma que en anteriores oportunidades ya les había comentado representa un hecho modélico, una forma sistemática, una guía que nos orienta, que nos señala el camino directamente por donde debemos guiar o orientar nuestra investigación. Entonces el término paradigma básicamente representa o obedece a un cambio de perspectiva. Es decir, que usted como investigador va a cambiar esa manera de pensar y va a dejar a un lado los razonamientos teóricos, va a dejar a un lado los razonamientos filosóficos que en algunas oportunidades no encajan en determinadas situaciones, que no encajan en determinadas coyunturas debido a los avances globales de la sociedad y por supuesto de su crecimiento cultural, el cual por demás es completamente vertiginoso y muy dinámico en su contexto. Usted como investigador sabrá aprovechar cada una de estos hechos o de estas herramientas, instrumentos y estas formas de investigar que formarán parte de su luminosidad dentro de lo que representa para usted una conceptualización del término paradigma. Para usted, para mí, vamos a desarrollar, vamos a crear conceptos nuevos, nuevas maneras de mirar la vida, por supuesto de observar el mundo y generar definiciones, generar teoría, propiciar hipótesis que permitan a nosotros poder comprender ciertas situaciones, ciertas coyunturas. Ahora, debo manifestar que el paradigma incluso puede ser, por supuesto, desde la mirada de la otredad, es decir, desde la perspectiva de otros docentes, de otros investigadores, de otros estudiantes, que el paradigma en sí mismo va a representar un conjunto de experimentos modélicos, como bien se los había comentado, que van a ser capaces de ser copiados e incluso emulados. Entonces el paradigma básicamente va a representar una forma más específica de ver la realidad o las restricciones de propuestas para una investigación futura. Como bien lo señalaba nuestro ilustre catedrático neerlandés, radicado hoy por hoy en Toronto, Canadá, Van Manen, que manifestaba abiertamente y que es el creador del método fenomenológico hermenéutico dentro del contexto educativo, que las miradas dentro del paradigma pueden ser no solamente modélicas, sino también que pueden ser falseadas, y esto lo reafirmaba incluso muchos años antes Thomas Kuhn, quien señalaba que existe la grata necesidad de generar una revolución dentro de las estructuras científicas. Entonces los conceptos que ayer fueron buenos, hoy no son viables en el presente actual. Las consideraciones, las perspectivas, los métodos que fueron empleados años atrás, hoy son inservibles, y es por ello que se requiere una revolución constante del paradigma, de la forma de ser, de la forma de hacer, de la manera de crear, del hecho propio que por naturaleza es propiedad del ser humano, y esto es la creatividad. Y de allí precisamente, cuando nosotros hablamos directamente de la investigación cualitativa, nos estamos refiriendo, usted lo entenderá, básicamente como un proceso de creación de diseños, un proceso donde se extraen descripciones a partir directamente de las observaciones, porque esa es la mayor y mejor característica de la investigación cualitativa. Es completamente dada a la observación de cerca, a la observación del participante, del investigador. Entonces el paradigma cualitativo como un proceso de investigación es considerado dentro del universo científico, dentro del universo social, dentro del universo jurídico, el educativo incluso, como uno de los más resaltantes e impulsadores de la creatividad del ser humano. ¿Por qué? Porque en él se centran una dinámica constante de postulados que le permiten a usted como investigador valorar distintos enfoques sobre un tema en particular. Por supuesto, todo esto hace un contraste bastante radical con la investigación cuantitativa, que lo que busca es determinar
busca porcentualizar. La cualitativa, por el contrario, ofrece postulados, ofrece hipótesis, ¿a través de qué? A través de la observación. Interpreta, aplicando para ello una cantidad de métodos, entre ellos el fenomenológico, interpreta a través de la valoración de los textos, y en este sentido hablamos ya directamente de la hermenéutica. Entonces, fíjense ustedes la importancia que va a tener para nosotros los investigadores aplicar este proceso de investigación o este proceso de indagación, de exploración de orden cualitativo. Entonces, el paradigma cualitativo básicamente se va a apoyar en una serie de métodos, como se lo acabo de señalar, que coadyugarán a la profundidad sobre la interpretación de las informaciones. Y es por ello que es muy diferente a la investigación cuantitativa, que como se lo había comentado, habla de cualidad, habla de determinaciones de los datos, habla de análisis estadístico. Esto no lo valora directamente la investigación cualitativa. Esta básicamente representa la observación que busca la comprensión de una coyuntura, de un fenómeno, y trata de explicar el porqué de ese hecho. Usted se preguntará cuáles son las ventajas de efectuar un proceso de investigación cualitativa o de seleccionar el paradigma cualitativo para su trabajo de investigación o para desarrollar un trabajo de investigador propiamente dicho. Entonces debo recordar en este instante las sabias palabras de Rodríguez Gil y García, quienes en sus tratados en el año de 1996 manifestaban que la investigación cualitativa tiene 4 ventajas fundamentales. La primera es que la investigación cualitativa combina la participación con la investigación. Entonces supera todos los procedimientos tradicionales, rompe con los esquemas definidos en materia de conocimiento, y por supuesto llega a la unión entre la teoría y la práctica. Reitero, combina la participación con la investigación. ¿La participación de quién? De usted como investigador. Usted se adentra en la investigación. Y el fenómeno estudiado, el fenómeno que se ha abordado, forma parte de su actividad investigativa, porque hay una participación entre los dos sujetos activos. Otra de las ventajas que posee la investigación cualitativa es que acentúa el compromiso político desde una posición crítica e emancipadora. La intención aquí es crear nuevas dimensiones de conocimiento a través de un proceso de exploración que de orden cualitativo va a generar un mayor provecho. La investigación cualitativa potencia el carácter educativo de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que impulsa la actividad emancipadora, el principio liberador que en cierto momento, conocimos como la filosofía de Freire. Creer, crear, explotar, renovarse. Y finalmente, una de las ventajas que considero también una de las más importantes es que la investigación cualitativa, para usted como investigador, crea una necesidad de devolver lo investigado a la población. La investigación cualitativa no solamente genera una actividad de orden teórico que es plasmada en un escrito. No. La investigación cualitativa le permite a usted como investigador no solamente plasmarlo en un escrito, sino devolverlo directamente al hábitat o al territorio o el hecho poblacional donde usted realizó la investigación, y de generar generar esos aspectos de orden fenomenológico y conductual que permiten esos cambios. Y es por ello que los términos o el término de paradigma siempre va a estar muy vinculado directamente a la investigación cualitativa y a su trabajo como investigador, puesto que lo que busca usted directamente como investigador, reitero, es cambiar la forma, cambiar la manera de conducirse el ser humano dentro de los aspectos, y esto se logra a través de un cambio interno en el ser humano, y el cambio interno en el ser humano nace a partir del convencimiento de que este cambio es completamente necesario y que obedece a determinadas motivaciones. Entonces, por lo antes mencionado, usted como investigador estoy seguro, va a estar de acuerdo en que el posesionarse de cada uno de estos conocimientos va a ser completamente importante para usted y lo va a empoderar dentro del escenario investigativo. También hace poco, recuerdo, me preguntaron cuáles son los atributos de la investigación cualitativa, y a este investigador le respondía directamente sobre las bases de los pensamientos y las dimensiones filosóficas de Thomas Kuhn, Levi Strauss. Recuerdan ustedes que ya les había hablado de ellos en una actividad formativa anterior a esta, que la investigación cualitativa en sí misma defiende la utilización de los métodos cualitativos. ¿Cuáles son esos métodos? Más adelante se los voy a decir.
como la fenomenológica, que busca directamente comprender el comportamiento humano a partir del propio marco de referencia del individuo. La investigación cualitativa emplea la observación naturalista, es completamente subjetiva, es fundamentalista, observa la realidad, está orientada hacia la creación de un proceso, es válida. ¿Es válida por qué? Porque obtiene información real, una información que es rica, una información que es profunda, que nace directamente del seno estudiado, de ese territorio, de esa población. También es generalmente, trata de generalizar los aspectos, no estudia casos aislados. Y lógicamente es una investigación que se encuentra en un proceso cíclico, es decir, es completamente dinámica. Y de allí la importancia que tiene la investigación cualitativa para los investigadores, la cual radica directamente en una apreciación, en una interpretación de las condiciones o de las conclusiones de diversos autores que han manifestado abiertamente que la misma radica, reitero, en el hecho de que el investigador se apropia de un conocimiento totalmente comprensivo y su discurso posterior va a ser íntegramente reflexivo. Ahora bien, dentro de los grandes hechos que el investigador va a sentir y va a consolidar directamente dentro de su proceso dimensional, es que la investigación cualitativa en sí misma le va a permitir abordar los significados y las acciones de los individuos y la manera en que estos se vinculan directamente con otras conductas propias de la comunidad. La investigación cualitativa explica los hechos sociales y por supuesto busca la manera de comprenderlos, analiza, interpreta, comprende las realidades estudiadas tal cual como aparecen, tal cual como son, ayuda a interpretar teóricamente y por supuesto todo ello va a ser de noción clara para el investigador, que esta comprensión será totalmente intersubjetiva, por supuesto porque es una forma de ver la realidad, es una manera de interpretar, una forma de pensar o diferentes formas de pensar. Y por supuesto el método cualitativo, como ya bien se los había comentado, describe, analiza, descodifica, traduce, sintetiza el significado de esas interpretaciones, de esas emociones. Trata de describir los hechos que se suscitan más o menos dentro de una manera o dentro de un contexto completamente natural. Y es por ello que las metodologías cualitativas no son totalmente objetivas, por el contrario, son subjetivas. Y muchos dirían, y ese es mi pensar, que la investigación cualitativa no es ni subjetiva y tampoco es objetiva, es totalmente interpretativa. ¿Por qué? Porque incluye la observación, incluye el análisis de la información en ámbitos que son abiertamente naturales para la exploración de los fenómenos, comprende los problemas y evidentemente responde a las preguntas que nacen de las poblaciones estudiadas, de los fenómenos, de las anomalías, y es por ello, reitero, que el objeto de la investigación cualitativa siempre será el explicar, el predecir o explorar el porqué. De hecho, aquí tenemos unos buenos términos para que usted los utilice como conectores dentro de su propósito de investigación. ¿Qué busca el investigador? Explicar. ¿Qué busca el investigador? Predecir. ¿Qué busca el investigador? Describir. ¿Qué busca el investigador? Explorar el porqué. Entonces, de allí nace directamente la importancia de la investigación cualitativa. Sin embargo, yo me atrevo a manifestarle que hay ciertas consideraciones que usted como investigador en el abordaje de los métodos de investigación educativa debe considerar. Hay procesos dentro del ámbito investigativo que lógicamente presentan métodos y diseños que sirven directamente de guía. Me estoy refiriendo a que antes de abordar un proceso metodológico es completamente importante para usted que defina claramente qué tipo de método va a aplicar en esa investigación. Todo esto genera, por supuesto, una responsabilidad teórica de abordar los contenidos, de abordar los conocimientos y las teorías filosóficas que anteriormente ya habían sido exploradas. Les sugiero muchísimo las teorías expuestas por Emery Coret, por Gadamer Hans, por Max van Manen,
que son los dos primeros, por supuesto, precursores del método hermenéutico, y el último, precursor del método fenomenológico hermenéutico aplicado al contexto educativo. Son metodologías que usted va a tener que considerar. Por supuesto que existen otras, que más adelante se las voy a comentar, que es interesante que cada uno de los investigadores comprendan y que conozcan. Ahora, también es importante que usted reconozca que en su rol de investigador, en su transitar como investigador, van a encontrar directamente ciertos conflictos. Y es que uno de ellos, por supuesto, desde mi punto de vista, es que el investigador en algunas oportunidades no tiene la claridad y la profundidad sobre la ruta metodológica que va a utilizar. Y es por ello que nuevamente le reitero, es importante que usted determine completamente qué tipo de metodología va a emplear, va a aplicar dentro de su investigación. Entonces, sería una falta de ética completamente enfrentar una investigación cualitativa sin el debido conocimiento metodológico y estratégico acorde a la problemática como a las particularidades de un grupo social abordado, definido. Ahora, les decía que existen, por supuesto, diferentes métodos de investigación cualitativa. Entonces, de usted dependerá escoger el método de investigación correcto y que se adapta directamente a esa realidad. Entonces, por supuesto que la manera de investigar va a estar dada a las características de la naturaleza propia del fenómeno abordado. Pero ¿cuáles son esos métodos que se les sugiere o que permiten ser empleados directamente en la investigación cualitativa? Método fenomenológico, el método hermenéutico, el método etnográfico, el método de la teoría fundamentada, la investigación, acción, y finalmente el método biográfico. Hablando del primero de ellos, que es el método fenomenológico, recuerden ustedes que el fundador de este nivel de conocimiento, de esta dimensión, es Edmundo Husserl, quien manifestaba abiertamente que la fenomenología busca determinar el sentido dado a los fenómenos por la descripción e interpretación del discurso de quien lo vivió. ¿Qué quiere decir eso? Que para usted como investigador, que para usted como fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice, lo que las personas expresan y su forma de conducirse, es decir, lo que hacen, es el producto del modo en que define su mundo. Entonces, de ello trata la fenomenología, de describir e interpretar el discurso, darle un sentido propio, un significado. El método hermenéutico. Bueno, hablar de la hermenéutica, lógicamente, es abordarla como un paradigma, totalmente independiente, autónomo, diría yo. Es un modo de comprensión crítica que consiste básicamente en analizar, esas relaciones humanas en el espacio de la razón de la vida misma. Y es por ello que que Gadamer manifestaba que el método hermenéutico lo que busca básicamente o representativamente es interpretar. Fíjense ustedes que también habla de interpreta los sentidos culturales que los propios investigadores construyen a partir de lo expresado por los informantes sobre un asunto determinado, y que por supuesto esto lo plasman en un texto. Entonces, este es el método hermenéutico. El método etnográfico, bueno, tengan ustedes que uno de los grandes precursores de este tipo de metodología es Malinowski. Ya les había descrito su vida en anterior formación, y que por supuesto él señala que la etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas. Entonces, etimológicamente el término etnografía significa la descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas en un etnos, es decir, en un grupo social, en una determinada ambiente o territorio. Por eso es que hoy por hoy se considera que un grupo étnico pudiera ser tranquilamente un salón de clases, o un taller mecánico, un centro local laboral o un puesto de trabajo, un grupo étnico propiamente dicho. Entonces, los etnógrafos abordan directamente las culturas desde su propio nacer en las poblaciones. Entonces, la etnografía es el método de investigación por el cual se aprende el modo de vida de una unidad social concreta. Otro de los métodos también que se emplea habitualmente es el método de la teoría fundamentada. Esta teoría, según
Levi Strauss, según Corbin, que son también precursores, abordaron abiertamente las teorías. Ellos manifiestan que ella trata básicamente de descubrir las teorías, de descubrir nuevos conceptos, de generar nuevas hipótesis y proposiciones, pero siempre partiendo de los datos y de los supuestos a priori de otras investigaciones. Reitero, generan nuevas teorías partiendo de datos existentes, de proposiciones ya válidas, ya aceptadas por el mundo científico. Nunca aceptará la teoría fundamentada un comentario, una suposición creada a priori. Entonces los investigadores van a tener, toman en cuenta que el método de la teoría fundamentada representa esa nueva generación de un conocimiento cualitativo, pero a partir de una exploración ya efectuada. Otro de los métodos que presenta o que acepta directamente la investigación cualitativa es el método de investigación-acción. Entonces, según Smith y Pujar, que fueron investigadores, fueron teóricos de data reciente, ellos manifiestan básicamente que es una forma, la investigación-acción es una forma de búsqueda autorreflexiva llevada a cabo directamente por los participantes en situaciones sociales. ¿Para qué? Para poder proporcionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales educativas que se presentan en determinados momentos. De hecho, se considera hoy por hoy que la investigación cualitativa es el método indicado para el investigador cuando quiere conocer a una determinada realidad o conocer un problema específico en un grupo dado, y también busca resolverlo, pero con la participación de este grupo. Entonces hay un método de investigación-acción porque involucra la participación del investigador y de los pobladores de la comunidad que él ha decidido abordar para su estudio. Finalmente, el método biográfico, que básicamente este método considero que no se encuentra ajeno directamente a los aspectos anteriormente descritos. Algunos autores lo refieren como el método que amplía la mirada y lo define de modo de enfoque. ¿Por qué? Porque genera una riqueza en las aportaciones de los estudios realizados. Es esa búsqueda, ese proceso de indagación directamente en un material doctrinario, literario, en obras que ya fueron expuestas. Tiene cierto parecido al empleo del método de la teoría fundamentada. Sin embargo, el método biográfico busca narrar directamente esas teorías. Entonces todo esto, por supuesto, es un proceso bastante interesante, y de hecho los estudios biográficos posibilitan el acercamiento a la visión de los sujetos, tanto social, es decir, tanto del mundo social que los rodea, como de su propia pertenencia a él. Implica, por supuesto, la existencia de un yo, y ese yo narra los episodios vividos en un entorno a través de las relaciones sociales, como las valoraciones sobre un contexto y, por supuesto, sobre sí mismo. Y, por supuesto, convierten todo esto en un texto para poder ser analizado. Entonces, mis estimados investigadores, la investigación cualitativa le va a permitir a usted un acercamiento a las experiencias de los sujetos. La investigación cualitativa le va a permitir a usted realizar un estudio totalmente comprensivo y reflexivo. Y esto lo puede hacer directamente con el empleo de la diversidad de métodos que les acabo de señalar, para que usted como investigador pueda generar lo que la sociedad demanda de usted, que es una teoría, una respuesta, que se genere una aproximación teórica, que ese es el fin del investigador. Entonces, la finalidad de la metodología básicamente no es otro que darle voz a los participantes para que éstas sean escuchados a través de sus experiencias comunicadas de manera abierta. Entonces, mis queridos profesionales, estudiantes, investigadores, sean ustedes, reitero, siempre bienvenidos al Instituto de Formación Jurídica, y hoy nos hemos alimentado de la buena comida, una buena comida que nos produce alegrías. Hemos saciado el hambre, pero el hambre de conocimiento. Dios me lo bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión donde les estaré hablando sobre el método, sobre la fenomenología como método. Chao, chao.